¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios? Le hago saber que para mí es un bendito privilegio que Dios me esté permitiendo en estos tiempos de apostasía, un bendito día más de poder anunciar este bendito camino de verdad. Yo le pido a Dios con todo mi corazón y le he pedido que toque todos los corazones de los suscriptores, de los que van dando un seguimiento, tanto en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en España, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, y en todo lugar donde Dios permita llegar a esta bendita palabra por este conducto o por cualquier otro conducto de algún santo. Hermanos y hermanas, me pongo a los pies de Cristo Jesús, habiendo ya pedido a Dios que me dé revelación, que con todo temor en cada enseñanza que Dios me permite, con todo temor reverente, doy esta bendita palabra, sin añadirle ni quitarle, sino únicamente lo que mi Padre, mediante Cristo Jesús, me han enseñado, y hasta ahorita me siguen permitiendo este privilegio. Así que continuemos con la enseñanza número 78 de Proverbios, capítulo 28, versículo 4. Vuelvo a repetir, Proverbios 28, versículo 4. Y dice la bendita palabra: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que guardan contenderán con ellos. Bien, dejar la ley bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, no es dejar de decir que soy cristiano, no es dejar de congregarme los domingos, no es dejar de jactarme que estoy en la verdad. Dejar la ley es tener los mandamientos y no ponerlos por práctica. Eso es dejar la ley. Y uno de los mandamientos en el pacto que más duro ha sido a la mayoría de los que han dejado este camino es el pacto de la muerte, el pacto de la cruz, el pacto de separarnos totalmente de la mesa del diablo y el pacto de ser instrumentos de Dios todo el tiempo que estemos aquí en el planeta Tierra. Entonces, sí dice la bendita palabra en San Juan capítulo 3, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no vinieron a la luz para que no fueran reprendidas sus obras, porque amaron más las tinieblas. Entonces, todos aquellos que por falta de fe, por engaño, por las concupiscencias de la carne, no practicaron el pacto de amar a Dios y de amar al prójimo, dejan la ley, aunque se jacten, aunque estén engañados en congregaciones con rameras, con gente extraña, como ya lo hemos visto en la bendita palabra. Quedan engañados, pero es muy importante. Ahora, los que dejan la ley se juntan con los que han dejado la ley, porque los impíos son aquellos que fueron llamados, que entraron por la puerta del redil por medio del evangelio, pero que transgredieron o no cumplieron con el pacto que Dios estableció y no cumplieron con los mandamientos. Entonces, se juntan para quedar engañados, para animarse, para que se prediquen mutuamente la mentira que Satanás ha puesto en sus corazones, de que ya son salvos, de que Satanás está vencido, está bajo sus pies, y se juntan y se alaban entre ellos mismos. Recordemos dos pueblos, uno de las tinieblas y otro de Cristo Jesús. Y recuerde, nosotros no tenemos compañerismo con los que han dejado la ley de Dios. No hay un compañerismo, no puede haber una hermandad, no puede haber una comunión, como lo dice la bendita palabra,
¿qué comunión pueden tener las tinieblas con la luz? Ahora, yo dejo la ley, me convierto en tinieblas. Bíblicamente, no es que yo diga, no, la dejo y no me convierto. Yo sigo siendo cristiano y no voy a permitir a Satanás que entre en mi vida. No puedo, es una ley, está escrito. Bendito hermano y bendita hermana, no está en mí ni está en usted, está en la palabra que está escrita. Entonces, bien, por lógica, por naturaleza, pues si se me sale el Espíritu Santo por dejar la ley y me entra el enemigo, pues voy a tener comunión y voy a tener compañerismo y voy a tener hermandad, no espiritual, sino carnal, con los de aquí abajo. Porque de cierta manera, pues esas congregaciones crecen, hay miles y se alaban entre ellos mismos y ellos se engañan entre ellos mismos, como los fariseos. Dice, mas los que guardan la ley y no la han dejado, fíjese bien, contenderán con ellos, contenderán. Si es muy importante, mire, yo no voy a contender con cualquiera que ha dejado la ley, voy a contender con cualquiera que venga a tratar de engañar a mis ovejitas, y que haya dejado la ley, porque a esto se dedican. Entonces, contender ardientemente, como dicen en el Evangelio de San Judas, que el Evangelio de San Judas, ese capítulo, que nada más es uno, habla proféticamente de los falsos profetas, de los impíos. Y dice la bendita palabra, contiendan ardientemente por la fe. Entonces, sí, a mí me ha pasado, para gloria de Dios, gente que ha tratado de alborotar a las ovejitas que tienen la verdad, que tienen el camino y que vienen a tratarlas de engañar, de alborotar. Entonces sí les hacemos frente a este tipo de cristianos falsos para contender nosotros con la espada del Espíritu Santo, que es la verdad, y ellos con sus razonamientos y con sus mentes ya entenebrecidas, torciendo las Escrituras a la mentira y al engaño. Dice en el versículo 5, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, mire, para poder tener el acceso al razonamiento y al entendimiento de este bendito camino, hay un precio. Y el precio es ser bueno. Y para ser bueno, necesito tener a Dios adentro. Porque solamente hay uno bueno, y ese es Dios. Para poder tener ese fruto. Y para poder tener ese fruto y tener a Dios adentro, hay un precio. No pecar. No practicar el pecado. No ser hipócrita. Estar totalmente separado del mundo, separado del pecado. Ahora, los hombres malos son los que contrictaron al Espíritu Santo, son los que apagaron, o más bien a los que se les acabó el aceite y se quedaron sin luz, a los que hicieron afrenta al Espíritu de gracia por el pecado, porque Dios es santo, santo, santo. Entonces recuerde que la bendita palabra siempre nos ha enseñado que el ser humano que ha entrado por la puerta del redil tiene un libre albedrío para escoger o ser instrumento del diablo o ser instrumento de Cristo Jesús y de Dios. No tenemos para más. Yo sé y tengo el conocimiento ahorita, por la misericordia de Dios, que si yo le doy comida a mi carne, que si yo me bajo de la cruz y transgredo el pacto, el castigo que está escrito en la bendita palabra es que se me quita la presencia de Dios y me quedo desnudo y vienen demonios y entran y mi postrer estado pasa a ser peor
que el primero. Y me convierto en un hombre malo. ¿Por qué? Porque en vez de ser una piedra de edificación, voy a ser una piedra de tropiezo. Entonces, los hombres malos, fíjese bien, aquí está lo que yo tengo temor, no entienden el juicio. No entienden, predicarán que Cristo Jesús viene, que hay una vida eterna y que hay un lago de fuego. Predicarán que de Apocalipsis, predicarán, pero no entienden el juicio, no entienden que la entrada a la vida eterna es para los que trabajaron en la obra, es para los que estén vestidos cuando venga Cristo Jesús, es para los que estén en la cruz, es para los intachables, es para los que imitaron a Cristo Jesús. No entienden. Ellos piensan que Jesús vino por pecadores, que Dios es un Dios alcahuete que permite el pecado. Eso tuercen las escrituras. Ellos no entienden el juicio, que para ir a la vida eterna hay que salir del mundo. No entienden lo que es pecado, no entienden lo que tienen que dejar, porque el pago de Dios es que los ha dejado con un espíritu de estupor, un espíritu de mentira, para que crean en la mentira, y ese es un pago que Dios da por haber tenido la oportunidad de tener la verdad algún día y haber sido incrédulo y haber dudado del pacto que vino a establecer Dios por medio de Cristo Jesús y que se dejaron engañar. Entonces, los hombres malos tienen un velo puesto por Dios, no entienden el juicio. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que también ya vimos que ir a tratar de abrirle los ojos a uno de estos es como tratar de detener el viento, o es como tratar de agarrar el aceite en la mano. Eso lo vimos ayer. O sea, es imposible, no se puede. Ya un hombre malo, un hombre que tuvo la oportunidad, que alguna vez tuvo la iluminación, gustó del don de Dios y recayó y practicó el pecado, es imposible que vuelva a ser renovado. Entonces, tienen un fruto ya, tienen un pago de Dios de maldición por todo el tiempo que estén aquí en el planeta Tierra, en el cuerpo, luego se van al lago de fuego. Pero los hombres malos, esas congregaciones, no entienden, no tienen razonamiento, tuercen totalmente las escrituras, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Es muy importante meditar. ¿Qué es buscar a Jehová? ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde lo encuentro? Porque sí, en el Nuevo Testamento dice la bendita palabra que los que buscan encontrarán, que los que llaman se les atenderá, se les abrirá. Entonces, muy importante buscar a Cristo, buscar a Jehová. A Dios y a Cristo Jesús lo encuentran, fíjese bien, en la cruz, arriba, en el monte, en la azotea. Si yo quiero seguir abajo, si yo quiero seguir en los abismos, si yo quiero seguir en el mundo, si yo quiero seguir donde está el trono de Satanás, con las concupiscencias de la carne, y yo soy uno de los de la puerta ancha, que diga que soy cristiano, pero que me conduzca como cualquier ser humano del planeta Tierra, menos ir a la villa y adorar muñecos de palo, pero todos los demás ídolos y todas las demás concupiscencias igual que los gentiles. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, no puedo encontrar a Jehová ahí. Jehová está arriba, como dice en Efesios capítulo 1, que Cristo Jesús y Dios nos han sentado en los lugares celestiales. Nosotros no somos de abajo, somos de arriba. Y ahí es donde está Cristo, ahí es donde encontramos a Dios, ahí es donde encontramos a Cristo Jesús. Ahora, más los que buscan a Jehová, ya le dije cómo es buscarlo. Yo salgo del mundo, tomo mi cruz, no regreso atrás y estoy buscando a Jehová. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Porque este es el precio, esta es la ley.
quiero decirle, bendito hermano, y le voy a volver nuevamente a recalcar enseñanzas que ya hemos visto. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo yo entender la palabra estando abajo? ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios no puede habitar con el pecado. No, Dios es santo, santo, santo. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo a derramar su sangre. Para limpiarme con un arrepentimiento. ¿Y para qué me limpió? ¿Para qué? Para que pudiera entrar el Espíritu Santo en mi vida, que es mi maestro, que es el que me traduce la bendita palabra, que es el que me hace entender y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Como dice la palabra, no hay necesidad de que nadie les enseñe, pues el Espíritu Santo les enseñará, porque Él escudriña hasta lo más profundo y nos los da a conocer a los que cuidamos con temor y temblor su bendita presencia. Y su bendita presencia está con los que están en la cruz, con los que están separados del mundo. Ahora bien, este lenguaje que tenemos, que es la Biblia, como dijo Cristo Jesús, es de allá arriba, no es de aquí, no es terrenal. Esta palabra no es terrenal. Toda la filosofía, toda la sabiduría del ser humano es de abajo, es terrenal. Pero la única que viene de allá arriba es la de la bendita palabra de Dios. Y para poderla entender, para poder que me la traduzca, necesito el Espíritu Santo. Como dice la bendita palabra de Dios, que sin el Espíritu Santo mi ojo está ciego, que sin el Espíritu Santo mi oído es incircunciso, que sin el Espíritu Santo no puedo entender estas cosas. Entonces, el pecado paga un salario y es la muerte, dice en Romanos capítulo 3. ¿Pero qué es la muerte? Que Dios se salga de mi vida. Y si Dios se sale de mi vida, ¿quién me va a traducir? ¿Quién me va a hacer entender la palabra? Aunque esté Cristo Jesús en carne, como estuvo, con pecado, como vimos con los fariseos, como vimos que los que querían permanecer en el pecado, no entendían. Y Cristo Jesús le hablaba con parábolas a sus discípulos, pero ellos ni con parábolas entendían. Entonces, sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que el que busca a Dios, el que está arriba, puede entender. ¿Por qué puede entender? Porque no contactó al Espíritu Santo, porque tiene el Espíritu Santo. Y Él es el que nos ayuda a discernir y a entender este bendito camino. Es por eso que la mayoría de las iglesias que están profetizadas en la Biblia, como apóstatas, como falsos maestros, ahora usted sabe por qué no entienden. Ahora usted sabe por qué, por más que uno quiere abrirle los ojos, se van a burlar y se van a volver contra nosotros. Bueno, entonces, más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas, son los que tienen la riqueza y proféticamente el mandamiento de poder entender este bendito camino. Dice en el versículo 6, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos caminos y rico. Bueno, aquí, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente nos habla de dos pobrezas, en el cristianismo y en el camino que nos ha dado Dios por medio de Cristo. Primero, un verdadero cristiano, un verdadero siervo de Dios y de Cristo y un discípulo, tienen el entendimiento que las riquezas corruptibles, que el dinero y todo lo que se pueda comprar con el dinero, nos separa de la fidelidad y de estar a los pies de Cristo Jesús. Yo le he explicado, bendito hermano y bendita hermana, verbalmente, con lo que Dios ha puesto en mi corazón, pero de igual manera, ahí están los contactos. Si usted quiere particularmente una enseñanza de por qué no permite Dios
que alguien pueda ser rico buscando primeramente el reino de Dios, hablando de dinero, con mucho gusto la palabra lo explica. Pero yo se lo explico verbalmente lo que está en mi corazón. Si yo tengo un negocio o tengo dinero en el banco, no sé, 800,000, 1,000,000 de pesos, o sea, $10,000, $100,000, ¿sí? Mi mente va a estar ocupada en que no se devalúe. Mi mente va a estar ocupada en multiplicarlos. Mi mente va a estar ocupada en hacer más dinero. ¿Y sabe qué, bendito hermano? Aunque usted diga que no, Dios dice lo contrario, porque detrás del dinero hay un principado, un demonio que se llama Mamón, que es el Dios de las riquezas. Pero un demonio muy poderoso y tiene poder. El dinero tiene poder, está manejado para jalarnos. De igual manera, si yo le pido a Dios que me prospere en mis negocios, que ponga una cadena de hamburguesas o de cocinas integrales o industriales, ¿en qué me voy a ocupar? ¿En qué va a estar mi mente? Entonces, para poder, sabiendo yo que aquí soy extranjero, peregrino, gente de paso, que el tiempo que me ha dado Dios bíblicamente es como humo, es como una flor, que aprovechemos bien el tiempo, que es nada el tiempo que Dios nos ha dado para estarlo desperdiciando en cosas vanas que no dan un fruto para la vida eterna. Entonces, cuando yo entiendo y por fe dejo de buscar esas cosas para, como ayer veíamos, el que se ocupa en los negocios del Padre, Él le pagará. El que se concentra en estos negocios. Entonces, no es que Dios, dice la palabra, no es que Dios no quiera que tengamos casa, no. Él dice, confórmense con el vestir y el comer. Y si me da un techo, es también para ponerlo en provecho común, para la hermandad. Si me da un poquito más por añadidura de dinero que algún otro hermano, pues Dios nos ha dejado a los pobres para que podamos compartir y no atesorar. Entonces, es un tema muy profundo, pero con razonamiento. Ahora hemos visto en el Nuevo Testamento cómo todos estos varones, apóstoles entregados, nunca tuvieron. Ahora, esa es la primera pobreza. El pobre que camina en integridad. Ahora, caminar en integridad es no transgredir ninguno de los mandamientos de Dios. De igual manera también la Biblia nos habla de otra pobreza, aparte de la corrupta, de la material. También nos habla de una pobreza espiritual, como dice en San Mateo, en las bienaventuranzas, San Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu. Ahí dice de espíritu, no de casas, no de dinero, de espíritu. Porque de ellos será el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es esa pobreza? Bien, esa pobreza es buscar todos los días las riquezas espirituales, pedirle misericordia, rogarle al patrón, al Rey rico, que es Dios y Cristo Jesús. Y como mendigo, levantarme cada mañana a rogarle y a pedirle su presencia, su luz, su gobernatura, el entendimiento de esta palabra, el que me guarde, el orar. Entonces, el pobre de espíritu es el que toma su báculo todos los días, y todos los días anda con temor y temblor, cuidando el depósito y las riquezas que Cristo Jesús nos trajo, y que todos los días le pide a Dios el pan nuestro de cada día, que es el maná, que es la palabra. Todos los días hay que estar pidiéndole estas riquezas a Dios y ser acreedores de ellas. Entonces, el pobre, ya sea espiritual
O de igual manera, el que se conforma con el comer y vestir y camina el camino de Cristo Jesús. Mejor es ese que el de perverso de caminos y rico. Y sí, aquí habla ya de abundancia terrenal. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que bíblicamente el que trae las riquezas de dinero, de casas, de negocios, no es Dios, es el diablo. Y así como esa doctrina satánica de pare de sufrir, que predica precisamente que Dios da negocios, carros, casas y dinero, sí, efectivamente el Dios de ellos da eso, porque el Dios de ellos es el diablo. Y lo disfrazan como ángel de luz para presentarlo como el Todopoderoso. Cristo Jesús nos vino a dar otras riquezas. Y esta ha sido un arma fundamental de Satanás para engañar a muchos. Recuerde, Cristo Jesús, cuando fue probado en el desierto, recuerde la última tentación, la última oferta que el enemigo le propuso para que lo adorara. Y le dijo, si tú me adoras, y lo subió al monte más alto, como diciendo, te voy a hacer rey. Todos te van a aplaudir aquí. Te voy a hacer rey aquí abajo, no allá arriba. Te van a reconocer. Así como cuando venga el anticristo, todo el mundo lo va a adorar. Así, te ofrezco todo el poder y todas estas riquezas, porque también le estaba ofreciendo todo el dinero del mundo. Y es un arma que Satanás ha ofrecido y ha seducido a muchas almas que verdaderamente habían huido, que verdaderamente estaban en la cruz, pero que cambiaron por el engaño, por la incredulidad, el don que nos lleva a la vida eterna, por lo corruptible, lo pasajero y lo mentiroso. Por eso hemos dicho la bendita palabra, nos ha dicho muchas veces, no envidies, hijo, al impío. No envidies lo que tienen ellos, hijo. No lo envidies. O sea, ¿Satanás sí les da? Sí. Pero mejor es el pobre. Como Pedro, un apóstol, que cuando le pedían limosna, no tenía ni siquiera una moneda de oro en su bolsa, siendo apóstol, porque así lo dice en el libro de los Hechos, que cuando le pedían dinero, Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y camina. Y vemos no nada más ese pasaje, sino muchos otros pasajes en donde los apóstoles monetariamente eran pobres, pero ricos espiritualmente. Recuerde también, bendito hermano y bendita hermana, para fortalecer este versículo. En Apocalipsis, a una de las iglesias apóstatas, que Cristo Jesús le manda mensaje que se arrepienta, le dice así, yo sé que tú eres rico, y luego viene entre paréntesis, pero tú eres pobre y desventurado. Hablando de las cosas espirituales. Entonces, mejor es el pobre que camina en integridad. Ya le dije el por qué nunca vamos a ser ricos monetariamente aquí, y el que ha entendido esto lo estima como basura, porque yo sé que es un veneno a mi vida. Yo sé que la prosperidad, el dinero, los negocios me apartan de Dios. Entonces, yo así me voy a decir como al apóstol Pablo, porque todo lo estimo como basura, no lo que Dios me mande por añadidura, porque yo no le voy a decir que no necesito el dinero, yo no le voy a decir que no necesito comer todos los días, sí lo necesito, pero Dios me lo añade. Y si me añade más, es para compartirlo con los pobres y que no haya necesidad dentro de la congregación. O sea, yo no estoy peleado con lo que Dios me añada, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso que quede muy claro, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, mejor es el pobre
que cargó con la cruz, que siguió a Cristo Jesús y que camina en integridad, que el de perversos caminos, porque para que yo sea perverso y para dejar el camino de Cristo, necesito tomar la oferta de Satanás, que son negocios, que es trabajo del mundo, que es lo que me da esto, ¿verdad? Y aquí habla y rico, perversos caminos y rico. Dice en el 7, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Siempre las comparativas, si usted se va dando cuenta, bendito hermano y bendita hermana, Proverbios es muy repetitivo, con diferentes enseñanzas y diferentes ejemplos, siempre poniendo el fruto de los que dejan la cruz, de los burladores, de los que juegan a la iglesita y de los que tienen temor y verdaderamente están esperando a Cristo. Siempre nos pone los dos frutos para que temamos. Ahora, el que guarda la ley es hijo prudente. Bien, ¿cómo puedo guardar la ley? Bíblicamente, la bendita palabra de Dios nos enseña que en el Antiguo Testamento no se podía guardar la ley en el corazón. En el Antiguo Testamento Dios permitió que esta ley estuviera escrita en piedras, pero no en el corazón del ser humano. Y antes de que viniera Cristo, por medio de los profetas que Dios levantó y plasmó en su bendita palabra, una de las muchas promesas fue que Dios iba a poner esta ley en los corazones de los que le amaran. Ahora bien, para poder tener este don, esta riqueza de poder guardar su ley y esta bendita palabra en mi corazón, hay un precio. Ya, se lo vuelvo a repetir. El precio es no contristar al Espíritu Santo, guardar el depósito, como también en Corintios hay una enseñanza sobre guardar la ley, en donde Pablo, cuando lo atacaban falsos apóstoles, que tenían diplomas, que tenían cartas de recomendación por los hombres, Pablo dijo, ¿cuáles son mis cartas de recomendación? ¿Cuáles son mis diplomas? ¿Qué no son ustedes, oh Corintios, hombres y corazones leídos, no con tinta ni a mano, sino con el Espíritu Santo? Y usted, bendito hermano y bendita hermana, en el libro de los Hechos, puede ver cómo habló Pedro, cómo habló Esteban, cómo habló Pablo, sin pergaminos, como lo hacían los fariseos cuando daban cátedras a los de la circuncisión, cómo empezaban a hablar desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, hasta llegar a Cristo Jesús y dar testimonio, y todo con la palabra en el corazón. Entonces, el que puede guardar su palabra para poderle poner pegamento a esta bendita palabra y que quede bien pegada en mi corazón, necesito, como dice aquí, ser prudente. Ser prudente. Y recordemos que la bendita palabra nos habla de vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. ¿Y qué nos da a entender con las vírgenes prudentes? Que las prudentes arreglaron sus lámparas y guardaron el aceite. Entonces, arreglar mi lámpara hoy es ser la luz, es evangelizar, es amar a Dios y al prójimo. Eso es ser luz. Y guardar el aceite es no practicar el pecado. Entonces,
Esas son las prudentes, bendito hermano y bendita hermana. El que guarda la ley es un hijo prudente. Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Ahora bien, acomodando lo espiritual, porque será pecado que a mí se me antoje un taco de barbacoa de carnitas, y si tengo la posibilidad de que Dios me añada ir, y que al rato a las 3 horas tenga hambre. No, Dios no habla de esa glotonería, aunque también debemos de cuidar estos cuerpos que no son de nosotros, pero ese es otro tema. Habla espiritualmente. Recordemos que hay dos comidas. Una que trajo Cristo, que es el maná, que descendió, que es el pan nuestro de cada día, el pan que descendió, que es verdadera comida para mi espíritu, y también la comida que trae Satanás, que es el engaño, que es su palabra, y bíblicamente nosotros comemos en el momento que estamos acatando una orden, ya sea de Cristo o de Satanás. Para comer el pan de vida, para comer el pan que descendió del cielo, entonces vengo a la palabra, vengo con una iglesia santa, se me da un mandamiento que desconocía, lo empiezo a practicar, estoy comiendo y bebiendo. Mas no, si voy a la iglesia, escucho el mandamiento y no lo hago. Ahí no estoy comiendo. Ahora, de igual manera, si viene Satanás por medio de flechas incendiarias, por medio de sus instrumentos que vienen a engañar, y me dicen, no a la cruz, no es cierto que es esto, y yo, por tarugo, me dejo engañar, porque no me hablaron con la Biblia, o torcieron una escritura y no me enseñaron, por lo menos, con 30 o 40 versículos para quedar satisfecho. Entonces, en el momento en que yo escucho esa orden de bajarme de la cruz, o de regresar al mundo, o de buscar un trabajo, y pensar que es de Dios, entonces estoy comiendo la comida del diablo. Ahora, esa comida es una comida simbólicamente como los chetos, como las papas sabritas, como toda botana de harina, como quesos, como carnitas gorditas, quesadillas, hamburguesas, hot dogs, todo eso que es comida chatarra, que vemos también con los simbolismos que Dios pone, como hay países, uno de ellos México, otro de ellos Estados Unidos, que tienen problema de obesidad por los alimentos transgénicos, como Marinela, como Bimbo, como galletas, Gamesa y todas esas porquerías que engordan. Ahora, así Dios también, hay dos señores que nos ponen dos mesas. Uno que nos pone legumbres y otro que nos pone toda clase de golosinas y toda clase de alimentos que me lleva a la muerte, hablando simbólicamente. Y usted sabe, bendito hermano y bendita hermana, que Dios es un Dios tan sabio que nos pone ejemplos muy claros, porque una gente que ya es adicta a la grasa, adicta a los antojitos, de hecho hay diabéticos y todo, que no se guardan, porque les encanta la comida, les encanta más la comida que hace daño que la comida sana. De igual manera también aquí, simbólicamente, hacerle caso a Satanás y practicar su mentira me engruesa el corazón con cebo espiritual, y entonces no voy a poder entrar por la puerta angosta. Recuerde también que la bendita palabra nos enseña que nos esforcemos por entrar por la puerta angosta, porque pocos entrarán por ella, y que muchos entrarán por la puerta ancha, porque un glotón que está comiendo
a los mandamientos del diablo, que es bajarlo de la cruz, que son las riquezas temporales, que es la amistad con el mundo, que son los deseos de la carne, espiritualmente están enfermos, son glotones. Ahora más, el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. ¿Sí? El Padre es Dios. ¿Cómo puedo avergonzar a Dios? Pues perdiéndome. No siendo un hijo obediente. Versículo 8. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Bueno, pone también ejemplo aquí, bendito hermano y bendita hermana, lo voy a explicar. Siempre hablando espiritualmente y siempre meditando. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender Dios? El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés. Bueno, el ejemplo que nos pone, sabemos que en el mundo hay gente que se dedica a ser usureros o a prestar con interés, que es lo mismo, ¿verdad? Que de hecho te dicen, ¿sabe qué cuánto necesita? Le presto de 100,000 pesos a 2 millones de pesos. ¿Sí? Viene alguien y requiere una cantidad y yo le digo, ok, las escrituras de su casa, algo que avale el dinero que le voy a prestar, ¿sí? Y cuando me lo pague, yo le regreso, aquí lo vamos a escribir, yo le regreso su bien. Pero también usted va a afirmar que de eso que le voy a prestar, le voy a cobrar el 5% mensual o el 10% mensual. Bueno, ese es un usurero, ese es, y si no me paga me quedé con su casa, me quedé con su carro, ese es el que cobra interés. Pero acomodando lo espiritual a lo espiritual, es aquel que aumenta sus riquezas, es aquel siervo del diablo, disfrazado de ángel de luz, que lo único que le interesa es ser un obrero fraudulento, que lo único que le interesa es la mercadería y hacer negocio con interés con las cosas de Dios. Empezando desde aquí. ¿Usted sabía que una Biblia se tiene que regalar? Y todos aquellos que se han dedicado a hacer que Biblias de estudio, que la Reina Valera, que la Biblia Arcoíris, que la Thompson, todos aquellos que se han dedicado a hacer que Biblias para niños, ¿sí? ¿Sabe por qué lo hacen? ¿Usted cree que lo hagan para ayudar a que guardemos el pacto? Yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. A mí me basta la escritura y una Biblia de estudio, que esto, no me ayuda. Lo que me ayuda es la santidad y la comprensión de la palabra. Ahora, ¿qué es lo que hace esta gente? ¿Para qué dedica su tiempo a traducir una Biblia y a meterle mapas y a meterle todo? ¿Para qué? ¿Usted cree que por buena gente? ¿Usted cree que se preocupe por ti? No. Yo trabajo 3 o 4 años en hacer una Biblia de estudio, ¿sí? La meto y si a mí me costó hacerla 50 pesos, la voy a meter en 800 pesos. Eso es mercar con las cosas de Dios. De igual manera, si Dios me permite la revelación de dar una enseñanza del ayuno, de dar una enseñanza sobre la oración, de dar una enseñanza sobre el Espíritu Santo, y me permite hacer un libro que yo estoy en contra de ellos, porque nunca nos mandó a hacer Dios libros, sino a dar la palabra personalmente. Pero la iglesia se ha desviado para hacer mercadería, porque yo voy a una librería que se llama aquí Maranata, que un librito de una oración, de un Kais Luna, de un Marcos Witt, del Espíritu Santo, me cuesta 400, 500 pesos. Un libro que a ellos les sale por mayoreo en 20 o 30 pesos imprimirlo. Y que Dios nos ha dicho que el Evangelio y todo es de Dios, que lo demos gratuitamente.
Entonces, estos, con usura, son obreros fraudulentos que con intereses están haciendo mercadería de las cosas de Dios. Entonces, fíjense, el que aumenta y sí, claro que aumentan sus riquezas, ¿verdad? Porque el obrero fraudulento, pues digo, usted lo debe de saber, cuánta gente hay que se dedica a esto, que es millonaria, con usura y crecido interés. El interés es, te doy palabra, no gratuito, cobro, el diezmo, la ofrenda, y te vendo todo. Bien, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Dice, pero, pero, aquel que se compadece de los pobres. ¿Qué pobres? No está hablando de pobres físicos, sino pobres espirituales. Los que vienen a buscar a Dios, como ya le expliqué yo, lo que es una pobreza espiritual, los que verdaderamente vienen huyendo, agobiados de Egipto, del mundo, los que traen cargas. Y me compadezco y voy a presentar el Evangelio gratuitamente, no voy a hacer mercadería de las cosas de Dios. No voy a estar pidiendo el diezmo en cada enseñanza, en cada momento y las ofrendas. No, cállate. Me voy a compadecer de los pobres, de las ovejitas que vienen a buscar este camino, que vienen a buscar luz y dar gratuitamente, como se me ha dicho, sin buscar usura ni interés, la bendita palabra de Dios. Y hay, bendito hermano y bendita hermana, muchas enseñanzas sobre ello, ¿no? Una de ellas es Pablo a los Corintios, precisamente que era un pueblo un poquito necio, un poquito lento para las cosas espirituales, y que Pablo no les tocaba la palabra diezmo ni ofrenda, porque así se los hizo saber una vez. Dice, yo no he echado mano de este mandamiento y de esto que me corresponde, sino antes he presentado el evangelio gratuitamente y no he sido una carga para ustedes, para no ser piedra de tropiezo para los pobres, para las ovejitas que vienen a buscar a Dios. Y todavía dice Pablo, al contrario, yo he puesto de mi bolsa, he puesto de lo mío para la obra y no he sido carga para ninguno de ustedes. Entonces, sí hay muchísimas citas bíblicas sobre esto que le estoy diciendo, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, pero el que se compadece de los pobres aumenta sus riquezas, no hablando de las riquezas terrenales. Porque si a mí Dios me dijera que ahorita me da 5 millones de pesos, pero que se me quite el entendimiento, le diría no. Si se me ofrecen 4 millones de pesos, pero se me quita la voz de mi rey, le diría no. Yo prefiero 1000 veces las riquezas espirituales que me mantienen firme, que me mantienen con gozo, que me mantienen con luz, que me mantienen seguros que si viene Cristo Jesús me voy, que las otras. Entonces aquí habla de riquezas espirituales. Las aumenta su saber, aumenta su crecimiento. Dice en el versículo 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable. Y esto es algo que no entienden la mayoría de los que se autodicen cristianos, que han apartado su oído para escuchar la ley de Dios. Ahora bien, ¿cómo puedo apartar mi oído? Porque muchos dicen, no, yo sigo yendo los domingos, yo todos los días escucho 1 hora de palabra. Eso no es apartar el oído de la ley. Apartar el oído de la ley es que yo tengo el conocimiento que si peco, mi oído espiritual que me vino a poner Cristo Jesús para poder escuchar
esta voz angelical, ya no la voy a escuchar. Yo sé que si peco, yo sé que si practico el pecado, yo sé que si no guardo la ley, me convierto en un ser carnal. Y por consiguiente, mi oído va a ser carnal. Y me va a molestar rotundamente y voy a rechinar dientes cuando se me hable de la cruz. Y voy a decir mentira, falso, imposible. Entonces, de usted depende apartar el oído de la ley. Porque generalmente los que se convierten en carne siguen yendo a congregaciones y creen que escuchan la ley de Jehová. Creen, pero no. Entonces, vuelvo a repetir, el que aparta su oído, y ya le dije que es apartar el oído, dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? ¿Cómo que cargar con la cruz? ¿Cómo que comer de la carne de Cristo? Yo no creo en eso, yo creo en un Dios de amor, yo creo en un Dios alcahuete, yo creo en un Dios que vino por pecador, yo creo. Y entonces, en ese momento por incrédulo, se vuelve mi oído incircunciso, de carne, y ya no escucho y aparté mi oído voluntariamente de la ley de Dios. Ahora, entonces, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y este tipo de cristianos engañados siguen orando, siguen rogando, siguen pidiendo. Y mire, no me da risa, más bien me da tristeza. Piensan que sus oraciones son escuchadas. Y hay algunas ocasiones que aparentemente son escuchadas cuando se dice, Señor, sáname, que salga bien yo de una enfermedad, que me salga bien un negocio, y sabe que eso no lo da Dios. Y piensan que sus oraciones fueron escuchadas. Y se quedan en un engaño. Pero no son escuchadas. Y esas oraciones que hacen, aparte de que no son escuchadas, le dan asco a Dios, son abominables. Porque de igual manera, la oración, el dar la palabra, el leer la bendita palabra de Dios, debe de ser con un corazón limpio. Cualquier riqueza de la que nosotros queramos echar mano. Dice en el versículo 10, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Ya hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, sobre la mujer ramera, sobre la mujer extraña, sobre los impíos. ¿A qué se dedican? Como pueblo del diablo, ¿a qué se dedican? Ya lo hemos visto en el libro de los Hechos, yo le vuelvo a repetir. Cada que Pablo llegaba a algún lugar a dar la palabra a los gentiles, los de la circuncisión lo seguían y causaban gran alboroto para hacerles confundir, para hacerlos errar, para circuncidarlos en el prepucio, para que no creyeran en Cristo ni en la cruz. Y a muchos hicieron errar. Y yo quiero decirle que bíblicamente estamos en un mar, el mundo, en un desierto, y que el único que conoce el camino es Dios. Y que aquel que viene con un engaño, disfrazado de ángel de luz, y me convence para bajarme de la cruz, me quedé sin el guía, me quedé sin la luz, me quedé como están la mayoría de los que piensan que son cristianos en el mundo, sin dirección, a estar subiendo y a estarse acercando cada vez más a la punta del monte, saliendo de este maldito mundo, mediante la palabra. Ya no, ya se quedaron abajo, ya se quedaron en la fosa, ya se quedaron errantes. Entonces, el que hace errar es el que me hace pecar para quedarme sin mi guía. Ahora, el que hace errar a los rectos, ¿sí? Porque Satanás no pierde el tiempo al estar buscando a los que ya tienen su cueva.
ni los demonios. Satanás y los demonios están buscando gente recta, como dice en Apocalipsis, capítulo 12, que Satanás sabe que le queda poco tiempo y se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, contra los que guardan, así lo dice literalmente, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Por rectos va. Ahora, sí han hecho caer a muchos, sí, bendito hermano. Dice, el que hace errar a los rectos por el mal camino, porque solamente hay dos caminos, hay dos puertas, el camino del mundo y el camino de la vida eterna, el camino del bien y el camino del mal. Dice, esa persona que se dedica a eso, caerá en su misma fosa. O sea, ya está diciendo Dios que están muertos. Una fosa es para enterrar a un muerto. Y literalmente la Biblia nos enseña muy claramente que el pecado paga un salario es la muerte. Ahora, ya estos ya están muertos, los que hacen errar, ¿qué fosa estarán cavando entonces? Si ya están muertos. La segunda muerte. El lago de fuego. Ahí están trabajando ellos, así como nosotros trabajamos para ir a la vida eterna algún día, para estar con Dios eternamente. Estos, sin saberlo, trabajan para su propia perdición. Dice en el 10 al final, mas los perfectos heredarán el bien, la vida eterna. Y todas las riquezas que están prometidas para los que aman a Cristo y aman a Dios. Y Dios es fiel, tanto para dar el galardón de la iniquidad, de la impiedad, de la incredulidad, como para dar el galardón de la fidelidad y de ser luz. Dice en el versículo 11, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo que escudriña. Nuevamente ponemos otra vez este ejemplo que hace rato veíamos de las riquezas terrenales, de lo que ofrece Satanás, ¿a cambio de qué es? ¿A cambio de qué? Yo ahorita, bendito hermano y bendita hermana, que por la gracia de Dios, su misericordia, tengo estas riquezas espirituales de su ministerio y de poder entender la palabra, créame que tengo un adversario y un Señor que en todo momento no es mi Señor, es un Señor que en todo momento está tratando de hacer un pacto conmigo para cambiar estas riquezas que Cristo Jesús me trajo por las riquezas engañosas y temporales que me llevan a la perdición eterna. Ahora, los que han cambiado las riquezas espirituales, los que han cambiado la luz, el oro y la plata espiritual y esta túnica que nos ha traído, ¿se han vuelto ricos? Sí, porque Satanás cumple en este aspecto de dar lo que promete, pero a cambio del alma. Y eso no lo dice. Y sí lo da. Ahora, el hombre rico, ¿qué pasa si yo cambio la gloria de Dios? ¿Qué pasa si yo cambio estas riquezas por las riquezas temporales? Bien, Dios me pone un velo, me quita el espíritu, me quita la comprensión y voy a leer la Biblia y voy a ser sabio en mi propia opinión como yo la entienda. Por eso tantas sectas, por eso tantas doctrinas, que adventistas, metodistas, pentecostales, que el séptimo día, que adventistas, que mormones, que etcétera. Por eso tantas doctrinas, cada quien comprende la palabra en su propia opinión y en su propio razonamiento. Y generalmente este tipo de doctrinas cambiaron la gloria de Dios
por lo temporal. Entonces, el hombre rico, y ya le dije, un hombre que verdaderamente está en la cruz, que verdaderamente está sirviendo a Dios, nunca lo va a ver con dinero, nunca lo va a ver con carros del año, nunca lo va a ver con casa, nunca lo va a ver con lujos, nunca, 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 nunca. Un verdadero siervo. Es otra forma de identificar un verdadero siervo de Dios. Si usted conoce a un pastor que tenga y viva con lujos, no es de Dios. Y es sabio en su propia opinión. Dice, mas el pobre, entendido, lo escudriña. Y sí, como, vuelvo a repetir, como dice en Apocalipsis, yo sé que tú eres pobre. Le dice a una de las iglesias, yo sé que tú eres pobre económicamente, pero tú eres rico. Porque el que se dedica a la obra de Dios, nunca lo va a ver usted con riquezas materiales. Sí, sí, va a vestir bien, sí va a tener que comer, que vestir, sí, Dios lo da por añadidura, pero hasta ahí, hasta ahí. Entonces, este tipo de cristianos son los que están concentrados en la obra de Dios. Son los que no cambiaron la gloria de Dios por lo temporal. Estos son los pobres que prefirieron las riquezas, vuelvo a repetir, las riquezas espirituales que las temporales. Mas el pobre, el que buscó la cruz, el que desechó la seducción de Satanás, el que desechó el campo de Satanás que me da dinero, fíjese lo que me da. Es entendido. Entiende. Esta es la riqueza. Esto es lo que Dios nos da a cambio de desechar y de estimar todo como basura. A cambio nos da el entendimiento y nos quita el velo. Y claro que es una riqueza muy grande, porque el entendimiento me lleva a la vida eterna. El entendimiento me hace perseverar en la verdad y en el camino verdadero. Y el entendido lo escudriña. Tiene acceso a seguir buscando este tesoro. Tiene acceso a seguir buscando. Y que Dios le siga dando. Bendito hermano y bendita hermana. Gracias a Dios que me ha permitido un día más de compartir esta bendita palabra. Se me ha ido la hora. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 79. Que la bendita presencia de Dios esté con ustedes, la gracia y la paz. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.